Ya. Buen día, chicos. A ver, se ve la pantalla, se ve. Ujú, ya, está todo. Ahora vamos a ir anotando el enunciado, ¿ya? A ver, vamos a insertar cuadro. A ver. Ah, la reacción, ¿ya? La reacción nos da ahí el esto, ¿ya? La reacción, ¿ya? Butano, creo que es. ¿Ya? 4H10 nos da, sí, sí, carbono 2H4 más el hidrógeno, ¿ya? A ver, ¿qué más? Se efectúa, ¿ya? Se efectúa a 700 Celsius, ¿ya? Y 3 atmósferas, ¿ya? Este es similar, este ejercicio al que metió el anterior semestre, ¿ya? Es de un libro, ya es de un libro. Y creo que es, a ver si lo recuerdo, creo que es el Smith, creo, ¿ya? No sé si, o es el otro. Es que hay dos libros que son antiguos y, y sus nombres, entre sus nombres me confundo, ¿ya? Cuando la reacción se ha completado hasta el 50%, completado hasta el 50%, ¿ya? Punto, a ver, la presión parcial del butano varía a razón de 2,4 atmósferas por segundo. ¿Ya? Punto. El peso del sistema es 50 kilogramos. ¿Ya? 50 kilogramos, calcular. A ver, el ejercicio del libro tiene muchos incisos. ¿Ya? Acá vamos a hacer, por esta clase vamos a hacer los más fáciles, ¿ya? Porque los más difíciles quiero hacerlo en presencial, ¿ya? Cuando el siguiente sábado vamos a hacerlo. ¿Ya? Calcular los moles finales de todas las especies, ¿ya? Todas las especies, la presión final de todas las especies, ¿ya? Especies, inciso C, la concentración final de todas las especies, ¿ya? Y inciso D, bueno, ahí estaba la D, inciso D, la composición final de todas las especies, ¿ya? Estos incisos vamos a hacer por ahora, ¿ya? Por esta clase. A ver, se ve. Ya, el tema de la grabación para sus compañeros, no sé si alguien la va a grabar y le puede pasar a sus compañeros, por ¿ya? No sé si alguien tiene pensado grabarla y así para que lo pueda pasar a sus compañeros, porfa, ¿ya? ¿Alguien puede hacer eso? ¿Alguien lo puede grabar? Bueno, yo sé que varios la van a grabar, así que por favor ahí les encargo de que se lo pasen a sus compañeros, ¿ya? Por favor, les voy a pedir ese favor, ¿ya? Ya. Empezamos entonces con la resolución, ¿ya? Con la resolución. Como tal, siempre los primeros pasos, tal vez es bueno, obviamente ustedes tienen que ver la ecuación, ¿no? La ecuación cinética de la reacción y verificar primero que esté igualada, ¿ya? Siempre ese es el primer paso. Entonces verifican, a ver, 4 carbonos, 10 hidrógenos, ¿no? 2 por 4 8 más 2 10, ¿ya? Siguiente paso, a ver, por comodidad, ¿ya? Por comodidad para resolución del problema, siempre se suele hacer un cambio de nomenclatura, ¿ya? Siempre, ¿ya? Por ejemplo, al butano le vamos a llamar A, ¿ya? ¿Por qué A? Porque como es el único reactivo, a los reactivos, al menos yo estoy acostumbrado a llamarle A, B y, y letras así, ¿ya? A los que son productos, no sé, les pueden poner P, la Q, la R, ¿ya? Eso ya es tema de cada quien, ¿ya? Pero siempre se hace el cambio de nomenclatura por comodidad, ¿ya? Para que después no se estén equivocando al hacer sus balances por grado de avance, sus balances por conversión, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, por comodidad, nosotros colocamos estos balances, ¿ya? O sea, el cambio de nomenclatura, ¿no? Bueno, a ver, el hidrógeno, ya, a ver, a como es un producto, lo vamos a llamar P, y el hidrógeno también, como es un producto, lo vamos a llamar R, ¿ya? Solo porque son productos. Como la ecuación está igualada, queda así.
Y ahora modificamos la ecuación, ¿no ve? Con el debido cambio del nombre. Por ejemplo, esto ya no va a ser butano, lo vamos a llamar A, ¿no? Esto ya no va a ser, bueno, esto no es etano, ¿no? ¿Algo así? No, creo que no. Creo que es un dimerizado. ¿Ya? Este lo vamos a llamar P y al hidrógeno lo vamos a llamar R, ¿ya? Con el cambio que hicimos, ¿ya? Ahora recolectamos todos los datos posibles también, ¿ya? Recolectamos, a ver, un momento, ya. Acá, todos los datos posibles, ¿ya? La recolección de los datos. Por ejemplo, se efectúa a 700 grados Celsius, entonces esa va a ser nuestra temperatura, 700 grados Celsius, ¿ya? Y 3 atmósferas, entonces presión, 3 atmósferas, ¿ya? Presión, 3 atmósferas, ¿ya? La presión del sistema. ¿Qué más? Cuando la reacción se ha completado hasta el 50%, ¿ya? Cuando la reacción se ha completado hasta el 50%, ¿eso qué es? Eso es conversión, ¿no ve? Conversión del 50%. ¿De quién? Del reactivo límite. En este caso, como nuestro único reactivo es A, por obvias razones, A va a ser nuestro reactivo límite. También se llama componente base. Ya en algunas bibliografías lo van a encontrar así. Entonces, bien, esta va a ser la conversión de A. ¿Por qué? Porque es nuestro único reactivo. Es del 50%. Cuando esa conversión sea del 50%, ya nos da unas condiciones, ¿no? Cuando se cumple que la conversión es del 50%, nos dice que la presión parcial del butano varía a razón de 2,4 atmósferas por segundo. Ya eso, eh, fijándonos en las unidades, nosotros nos vamos a dar cuenta que son velocidades de reacción. Ya, o sea, la velocidad de reacción es más o menos R de un I componente, ¿no ve? Así ustedes la conocen, ¿no ve? Así, el más menos de un I componente. Ya eso es velocidad de reacción. Eso hay muchas formas de denotarlo. A ver, lo vamos a denotar en función de nuestro reactivo límite, que sería A. O sea, si fuera tenemos mucha cinética, ¿no? Si fuera volumen constante, no, ustedes tienen la derivada de la conversión de la concentración de A respecto al tiempo, ¿eh? Si ustedes fueran al volumen variable, utilizan la otra, ¿eh? Menos uno sobre el volumen por la derivada de los moles de A, la derivada de los moles de A respecto al tiempo. Ahora, ahí viene la velocidad de reacción en función de las presiones, ¿ya? Ahí ustedes tienen, ¿ya? La derivada de la presión parcial del componente A, o sea, del reactivo límite respecto al tiempo, ¿ya? Y hay muchas otras, ¿no ves? También, obviamente, hay la derivada en función de las fracciones molares, etcétera, ¿ya? Hay muchas, incluso hay en función de las masas, ¿ves? Tal vez y algunos están en reales, entonces pueden complementar ahí, ¿no? Ustedes saben que hay en función de la masa, en función de la masa del catalizador, hay muchas cosas, pero estas son las esenciales para ideales, ¿ya? Yo diría que son estas tres, ¿ya? Si lo quieren ver de esa forma, volumen constante, volumen variable, presiones, ¿ya? Obviamente las unidades van a cambiar. A ver, del primero acá las unidades suelen ser, a ver, vamos a colocarlas en corchete, suelen ser, bueno, la velocidad de reacción siempre va a ser mol litro por segundo, independientemente del orden. A ver, obviamente puede ser kilomol metros cúbicos hora, ¿ya? A lo que me voy es que siempre unidades de moles, unidades de volumen y unidades de tiempo, ¿ya? Lo mismo sucede para el de volumen variable. Son las mismas unidades, fíjense, mol, litro, segundo, ¿ya? Moles de A, volumen, segundos. Ahora, no sucede lo mismo con en función de las presiones, ¿ya? En función de las presiones, esto está tal como nos indica ahí, ¿ya? Esto está, no sé, puede estar en pascal por segundo, pero puede estar en atmósfera por segundo, en milímetros de mercurio por minuto. Lo que importa es que son unidades de presión sobre unidades de tiempo. Por ejemplo, para nuestro caso va a ser atmósferas por segundo, ¿ya? Por segundo, ¿ya? Entonces, les hice esta pequeña explicación para que ustedes entiendan que este dato de acá, ya la presión parcial del butano varía a razón de 2,4 atmósferas por segundo, es en realidad la velocidad de reacción, ¿ya? Eso es lo que quería que entiendan con esta explicación, ¿ya? Que es, no es en las unidades de la constante cinética, pareciera, ¿ya? Pareciera, porque la Kp, ¿ya? La constante cinética en función de las presiones, eh, es ¿cómo les digo? A ver, o sea, sus unidades no son como el de la concentración, que es concentración a la 1 menos n sobre unidades de tiempo, sino que depende de la presión, atmósfera. Por ejemplo, atmósfera elevado al cuadrado, elevado al cubo, entonces a lo que esté elevado depende su orden global.
¿ya? Pero eso en función de las presiones. Ahora, ¿cómo se dan cuenta que este es la velocidad de reacción? Porque les dice la presión parcial del butano varía a razón, ya varía a razón. Entonces, no es la constante cinética, es la velocidad de reacción. Entonces, bajo esa explicación, ay, perdón, ¿no? Borramos esto, ya, bajo esa explicación es que ustedes acá van a notar que cuando la conversión de A es del 50%, la derivada, sí, la derivada de la presión parcial del componente vaso del reactivo límite respecto al tiempo, ¿ya? Va a ser igual a 2,4, ¿ya? 2,4 atmósfera por segundo, ¿ya? Atmósfera por segundo. Entonces, bien, bajo la explicación que les daba al inicio, ¿eh? Por eso es que les expliqué esto, ¿ya? Entonces, bien, porque yo sé que es complicado darse cuenta de eso, ¿ya? Como les dice del butano, entonces del butano. Ah, ¿sí? Por eso hicimos el cambio de nomenclatura. Bien, ¿qué más les da? El peso del sistema es 50 kilogramos. Tito. Ahora sí. El peso del sistema es 24 kilogramos. No sé, pongámosle, pues, como dice su nombre, el peso. El peso son 50 kilogramos, ¿ya? Pero en química ustedes saben que esto es como la masa, ¿no? El peso, masa, es indiferente, ¿ya? Bien, inciso A nos pide calcular los moles finales de todas las especies, ¿ya? Los moles finales de todas las especies. Entonces vamos a hacer acá, ¿ya? Los moles finales de todas las especies. Ahora fíjense, eh, nos da el dato que la conversión es del 50%. Entonces esta es nuestra condición final, ¿ya? Ahora bien, en ideales, quiero hacerles esa aclaración, ¿ya? Porque sí, sí tienen que conocerla todos, ¿ya? Conocerla todos. Uy, a ver. Hola, hola. Ahí. ¿A dónde íbamos? Esto lo movemos acá. Bien, a ver, en ideales, ustedes saben que tenemos parámetros, ¿no? Parámetros importantes. ¿Cuáles son los parámetros más importantes? Vamos a anotar acá. Presión, temperatura y volumen, ¿ya? Esos tres son nuestros parámetros más importantes en esta materia. Presión, temperatura y volumen. ¿Por qué? Porque está relacionada a la ecuación de estado. Por ese diseño de reactores ideales trabajamos con gases ideales, ¿ya? Obviamente trabajamos con líquidos también, pero es más sencillo, ¿eh? Lo esencial son los gases ideales. Entonces, nuestros parámetros de medición más importantes para esta materia son presión, temperatura y volumen. Ahora, para métodos de resolución, ¿ya? Para métodos de resolución, siempre, a ver, no les puedo decir siempre, porque hay ejercicios en los que varían dos, pero generalmente, pongamos, ¿ya? Generalmente, solamente van a tener ustedes una variable. Uno de estos tres parámetros va a variar en su sistema, ¿ya? O bien varía la presión, o bien varía la temperatura, lo cual lo dudo porque estamos diseñando reactores isotérmicos. Entonces, pero se puede dar el caso, ¿ya? O bien varía la presión, o bien varía la temperatura, o bien varía el volumen. Difícil que varíe presión y volumen, o presión y temperatura. ¿Por qué? Porque el método de la resolución se complica demasiado. Ya aparece lo que es las derivadas parciales, ¿no? E incluso el ingeniero les hace esa explicación en clase, ¿no? Les pone que precisamente esta derivada acá, esta derivada les explica a ustedes que por qué les conviene resolver por el método de conversión, porque el volumen varía linealmente con la conversión, ¿ya? O sea, esto se resuelve por el método de conversión, ¿no? Por conversión. ¿Pero por qué? Porque el volumen varía linealmente, ¿no? Varía linealmente. ¿Con quién? El volumen varía linealmente con la conversión, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo llamamos a conversión entonces? Porque el volumen varía linealmente. Porque si nosotros trabajamos esta ecuación como tal, al ser el volumen variable, a ustedes les va a aparecer la ecuación diferencial, ¿no ve? Que es el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿no? Que sería derivada de los moles de A, derivada de los moles de R respecto al tiempo, más el segundo sin derivar. A ver, no me acuerdo exactamente la ecuación, ¿ya? Pero es algo así. La cuestión es que es una derivada parcial, ¿no? Es así, ¿no? Es más o menos. No les digo que tal cual es esta, pero aparece una ecuación diferencial parcial, ¿ya? Entonces, no es nuestro objetivo en la materia como tal, ¿ya? Entonces, en diseño de reactores ideales, siempre, al menos yo en los ejercicios que me he topado, siempre solamente va a variar uno de estos tres, ¿ya? Difícil que encuentre un ejercicio en el que varíe presión y volumen al mismo tiempo, ¿ya? O bien varía solo la presión o bien varía solo el volumen. Entonces, eso ténganlo muy en cuenta, ¿ya? Es muy importante que sepan eso. Solamente
Varía uno de los tres, uno de estos tres parámetros importantes que les estoy colocando, ¿ya? Solamente va a variar uno. Si ya el ejercicio les dice que el volumen cambia, entonces su presión y su temperatura va a ser constante, ¿ya? A no ser que explícitamente el ejercicio les diga lo contrario, ¿ya? Pero de momento ustedes pueden asumir eso, ¿ya? Bien. A ver, la reacción se efectúa a 700 Celsius. Cuando la reacción se ha completado hasta el 50%, la presión parcial del butano varía a razón de 2,4 atmósferas por segundo. Bien. El peso del sistema es de 50 kilogramos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, bien. De acá, ¿cómo vamos a darnos cuenta de quién va a variar? Si la presión, o la temperatura o el volumen. ¿Ya? Eso es a lo que iba. ¿Ya? Entonces, fíjense que nos dice la reacción, esta reacción se efectúa a 703 atmósferas. Entonces, entendiendo ahí un poco el enunciado, les está diciendo que la temperatura y la presión va a ser constante. Fíjense que dice que se efectúa. Esta reacción solamente se va a llevar a cabo cuando la temperatura sea 700 y cuando la presión sea 3 atmósferas. Si la presión fuera variable, esta reacción no se da. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les está diciendo acá explícitamente, se efectúa a 700 Celsius y 3 atmósferas. Por lo tanto, esta temperatura y esta presión va a ser constante. ¿Ya? Va a ser constante. Entonces, esto va a ser constante. ¿Ya? Constante. ¿Ya? Si tienen alguna duda, preguntan nomás, ¿ya? No tengan pena de interrumpir. Entonces, bien, esa presión y esa temperatura va a ser constante, entendiendo el enunciado. Ya se efectúa, esa reacción solamente se puede llevar a cabo a 700 Celsius y 3 atmósferas, ¿ya? Entonces, bien, como yo les expliqué acá al inicio, ¿ya? Entonces, si la presión y la temperatura es constante, ¿cuál va a ser el que va a cambiar? Nos queda únicamente el volumen, ¿ves? Entonces, el volumen es el que va a cambiar en nuestro sistema, ¿ya? Es el volumen. Ahora bien, habiendo hecho esa explicación, vamos a irnos con los moles, ¿ya? Vamos a irnos con los moles. Inciso A. ¿Ya? Inciso A nos pide hallar los moles finales. ¿Ves? Como nos da la conversión del 50%, los moles finales de todas las especies. ¿Nosotros tenemos o no tenemos fórmula para cuando tenemos conversión? Tenemos, ¿ves? Tenemos que los moles de A, bueno, creo que yo les pasé en función de las concentraciones, ¿verdad? Sí, creo que les pasé en función de la concentración, ¿ya? Entonces lo vamos a notar generalmente. Los moles de un I componente, ¿ya? Ustedes saben que va a ser igual a los moles del componente base o del reactivo límite, ¿no? Acuérdense que yo les había indicado que A en las fórmulas empíricas hace referencia al componente base o al reactivo límite, ¿ya? Moles de A al inicio del componente base sobre, no, perdón, los moles de ese I componente al inicio sobre los moles del reactivo límite, ¿no ves? Más o menos, dependiendo si es reactivo producto, ¿ya? Ustedes tienen coeficiente estequiométrico del I componente sobre coeficiente estequiométrico del reactivo límite, ¿no ves? Por la conversión de agua, ¿no ves? Por la conversión de agua, ¿ya? Entonces, bien, así lo tienen, ¿no ves? Bueno, tal vez y les pasé el que está en función de las concentraciones, ¿ya? Pero este es el más genérico, ¿ya? Los moles, porque estos moles, cuando el volumen es constante, si ustedes dividen todo entre el volumen, se transforma en concentraciones, ¿no ves? Este se hace concentración, concentración, concentración y concentración. El general es este, ¿ya? Los moles de I componente, ¿ya? Entonces, bien, fíjense que tenemos conversión y simplemente sería tener los moles de A al inicio, ¿ya? Simplemente sería tener eso para tener todos los moles finales. Entonces, tenemos nosotros los moles de A al inicio, fijémonos el enunciado, la reacción se efectúa a 700 Celsius y 3 atmósferas. Cuando la reacción se ha completado hasta el 50%, varía a razón de tanto. Bien, no tenemos moles de al inicio, ¿no? Pero tenemos acá lo que nos dice, el peso del sistema es 50 kilogramos, ¿ya? Y no nos dice nada más, no nos dice si se alimenta inertes, no nos dice que se alimenta con cierta cantidad de productos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos asumir, ¿ya? ¿Por qué? Porque no nos especifica nada. Podemos asumir lo más obvio. A ver, para que se lleve a cabo la reacción, ¿qué se necesita alimentar al reactor? El butano, ¿no? Ustedes no necesitan alimentar algo de producto o algo de hidrógeno. En todo caso, podría ser que sea reversible, ¿no? En esos casos, tal vez y sí. Incluso tal vez, porque también en las reacciones reversibles se suele alimentar únicamente el reactivo límite, ¿no? Entonces, esa parte, ¿ya? Eso por esa parte. Ahora, en este caso, al no ser una reacción reversible,
y ser una irreversible, nos queda mucho más fácil el análisis. ¿Ok? Nos da a entender, a ver, el peso del sistema es 50 kilogramos. Ustedes saben que la masa en un reactor, toda la masa que entra, sale, es la masa. ¿Ya? Los moles puede ser que se transformen, o sea, los moles puede ser que entre un mol de A y puede ser que salga 0,8 del otro y 0,10 del otro. O sea, no tiene que ser precisamente igual. ¿Por qué? Porque los moles están en función de los pesos moleculares de los reactivos también, de los reactivos y de los productos, de la especie, ¿ya? De la especie. Pero la masa sí es constante, la masa, ¿ya? Si yo alimento 50 kilogramos, me tiene que salir también 50 kilogramos, ¿ya? Tiene que salir. A ver, obviamente va a salir tal vez y sale una parte como líquido, otra parte como gas, pero lo que interesa es que salen 50 kilogramos, ¿ya? Si entran 50 kilogramos, van a salir 50 kilogramos. Entonces, si a nosotros nos dice que el peso del sistema es 50 kilogramos, entonces esa masa, nosotros llamémosle peso, o llamémosle, a ver, ya, llamémosle masa, ¿ya? Esa masa final, que son los 50 kilogramos, bueno, incluso ni siquiera dice final, dice masa del sistema. Entonces, la masa del sistema va a ser igual, tanto al final como al inicio, van a ser los 50 kilogramos, ¿ya? Esa masa del sistema, van a ser los 50 kilogramos, ¿ya? Ahora bien, como les está diciendo eso, ¿no? Que la masa es constante, que eso ustedes lo saben de materias anteriores, ¿verdad? La masa en un sistema siempre es constante. Los moles puede ser que cambie, puede ser que salga algo gaseoso, puede ser que salga líquido, pero la masa como tal, masa, se mantiene, ¿ya? Obviamente esto hablando idealmente, porque pueden haber, ¿cómo se llama esto? Puede haber zonas muertas, puede haber acumulación, pero dejando de lado eso, podemos asumir, ¿ya? Podemos decir que la masa al final es igual a la masa al inicio, que son los 50 kilogramos. Ahora, como eso es lo que se alimenta, estamos diciendo que es al inicio, y no nos dice nada que se alimentan inertes o hay otra cosa, entonces vamos a decir que estos 50 kilogramos al inicio fueron kilogramos de A. Al final puede ser que esto se reparta, ¿no? O sea, estos 50 kilogramos se reparta al esto no es etano, ¿no? No es etano. Ya, creo que es eteno, ¿ya? Se transforma esos 50 kilogramos se van a repartir al eteno, al hidrógeno, ¿no ves? Entonces, bien. Pero al inicio, como no nos dicen nada el enunciado, vamos a decir que al inicio se alimenta únicamente para que se lleve a cabo la reacción A, ¿ya? Únicamente se va a alimentar A. Entonces, como únicamente se alimenta A, únicamente, como únicamente se alimenta A, nos quedaría que, acá lo vamos a botar así, únicamente A, nos quedaría que esos 50 kilogramos al inicio son de A, ¿ya? Kilogramos. Pero bien, nosotros queremos moles de al inicio. Entonces, con la masa, ¿se puede o no se puede pasar a, a moles? Se puede, ¿no ve? Ustedes únicamente para pasar de masa a moles necesitan el peso molecular del componente. A ver, si el enunciado nos hubiera dado así la reacción, no se podría calcular el peso molecular, ¿no? Pero nos las dio con sus fórmulas moleculares, ¿no? Entonces sí se puede calcular el peso molecular, ¿ya? Entonces, bien. Kilogramos de A, podemos colocarlo en kilomoles, se puede. Pero como estamos más acostumbrados en moles, lo vamos a llevar a moles, ¿ya? Pero se puede en kilomoles, ¿ya? A ver, los moles finales de todas las especies no nos especifican en qué unidades lo quieren. Entonces podríamos haberlo calculado en kilomoles, ¿ya? Pero lo vamos a llevar a gramos y luego con gramo mol, ¿ya? Porque ustedes tal vez están más acostumbrados a eso, ¿ya? Kilogramo tiene 1000 gramos, ¿ya? 1000 gramos, ¿ya? Pero no estaría errado calcularlo en kilomoles, ¿ya? Que quede ahí aclarado eso. Entonces, los kilogramos los pasamos a gramos. Luego, el peso molecular. ¿El peso molecular de quién? Estamos diciendo que de A. Entonces, de A, ¿cuánto es? Pues lo tenemos por acá. Acá, el butano, ¿ya? Entonces, sumamos, ¿no ves? El peso molecular del carbono, 12. 12 por 4, 48, ¿no? 24, 24, 48. Más 10 del hidrógeno, 58, ¿no? Entonces son 58 gramos mol, ¿no? Entonces 58 va a ir abajo. ¿Ya? 58 gramos es un mol. Les repito, pudieran haber colocado 58 kilogramos es un kilomol, ¿ya? No hubiera estado errado, ¿ya? No estaría mal. Entonces, bien, eso por esa parte. Ahora, entonces, esto ya lo estamos pasando, fíjense, a moles, ¿ya?
Entonces acá se va a ir kilogramo con kilogramo, se va a ir este con kilogramo, se va a ir gramo con gramo, ¿y qué nos quedaría? Moles, ¿ya? Entonces, ¿cuánto dan los moles de agua? Me dictan por cuánto dan los moles de agua. ¿Cuánto? 862,069. Ya, perfecto. Corroboran ahí, por favor, ya, de momento lo anoto. Entonces, 862,069 moles de agua, ¿ya? Ah, bueno, esto lo moví. Y ahí para que vean con lo que se simplificó, ¿ya? Entonces, estos moles de A van a ser, vamos a anotar acá, iniciales, por todo lo que les expliqué ya antes, a ver, que la masa de un sistema en realidad es constante, ¿ya? Entonces, bien, eso es lo que se alimenta. Entonces, ¿eso es o no es los moles? Vamos a anotar los moles de A al inicio. Entonces, va a ser 862,069 moles de A, ¿ya? Moles de A al inicio. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos eso. Fíjense que era porque acá lo necesitábamos. ¿Ve? Entonces, esos moles de al inicio, nosotros ya asumimos que es lo único que se alimenta. ¿Ve? Inicialmente es lo único que se alimenta. Entonces, los moles de, no sé, del otro componente, por ejemplo, de P al inicio, ¿cuánto van a ser? Por obvias razones, cero, ¿ve? Cero mol de P al inicio, ojo, inicio. Luego, ¿cuál es el otro componente? Vamos a copiar la reacción. Vamos a copiarla aquí. Ya, acá. Esa es la reacción, ¿ya? Entonces, de P, nosotros ya dijimos, al inicio estamos diciendo eh, que no se alimenta nada más que A. Entonces, los moles de P al inicio son cero. Luego, los moles del otro componente, o sea, de R, al inicio estoy hablando, ¿ya? Estamos hablando inicialmente. Al inicio también van a ser cero moles de R, ¿ya? Entonces, bien. Ahora, vamos a hacer acá en otro. Ahora sí, en esta parte. ¿Ya? Ya podemos utilizar esta fórmula, ¿ya? Ya podemos hacer el balance, ¿ya? Ya podemos hallar lo que nos pide el inciso A, ¿ya? El inciso A nos pide los moles finales de todos los componentes, ¿ya? Entonces vamos haciendo, de paso fíjense que les ayuda a practicar su balance por conversión, ¿no? Entonces, si nosotros queremos los moles finales de A, moles finales de A, va a ser, siguiendo la fórmula, va a ser moles de A al inicio, ¿no? Moles de A iniciales por, ¿no? Moles del I componente, moles de A al inicio, sobre moles del reactivo límite, moles de A al inicio. Más o menos, ¿no? Porque es reactivo, ¿ya? Coeficientes estequiométricos, nos venimos acá, copiamos, ¿ya? Copiamos esta reacción y la pegamos acá, ¿ya? Entonces, bien, fíjense, coeficiente estequiométrico es uno, entonces uno. Coeficiente estequiométrico de A, A1, ¿ya? Por la conversión del reactivo límite, ¿no? Entonces así nos queda, ¿ya? Obviamente acá se va a simplificar y se va a simplificar, ¿no? Se va a simplificar todo eso porque son iguales, ¿ya? Luego, ay, perdón. Luego, acá, esto, ¿no? Luego, esto, ¿ya? Nos saldría acomodado, ya sería moles, perdón, moles de A finales va a ser igual. Los moles de A al inicio por uno menos la conversión de A, ¿eh? Si nos quedaría, ¿ya? Luego, los siguientes, a ver, vamos a tratar de hacerlo más directo. Ya vamos a poner, a ver, los moles, ¿de quién nos toca? De P, pues. Ya los moles de P va a ser, siguiendo la fórmula es esta, ¿ya? Esta estamos siguiendo. No se me pierdan ahí. Esta fórmula estamos siguiendo, ¿ya? Entonces, los moles de un I componente, moles de P. Va a ser los moles de A al inicio. Ahí tengan mucho cuidado. Este A no siempre va a ser A. ¿Qué tal? Y habrían dos reactivos, entonces tenemos que ver cuál es el reactivo límite. Este siempre es del reactivo límite o componente base, ¿ya? Entonces, bien, moles de al inicio por, ¿cómo nos quedaría? A ver, eh, ya vamos a hacerlo desglosado, ya vamos a hacerlo desglosado. Sería, a ver, moles de P al inicio
sobre los moles de A al inicio, ¿no? Más o menos más, porque es producto, ¿ya? Coeficiente estequiométrico, 2 sobre coeficiente estequiométrico de reactivo límite, 1, ¿ya? Por la conversión de A, ¿ya? Entonces así nos queda. Ahora, esto es cero. Entonces, ahí tengan cuidado, ¿ya? Como es cero, cero entre un número, cero. ¿Ves? Entonces, eso ahí tengan cierto cuidado. ¿Por qué? Porque entonces acá, o sea, cuando ustedes cero entre un número es cero, ya no se anota. No es como acá, acá, como son iguales, nos queda uno, ¿ya? Pareciera algo simple, ¿no? Pero les digo eso porque se suele cometer errores ahí, ¿ya? Se suele cometer errores ahí. Entonces, moles de al inicio por, ¿ya? Acá como se hizo cero, va a ser 2 por la conversión de A, ¿ya? Entonces, bien. Eso, esto copiamos acá, lo pegamos acá, ¿ya? Eso por esa parte. Lo mismo ahora hacemos para, ¿cuál componente? Para, ¿para qué nos falta? Para R. Los moles finales de R van a ser igual a los moles de al inicio por, ¿ya? Fracción. Acá serían los moles de R al inicio sobre los moles del componente base, perdón, más o menos. Es producto, ¿no? Entonces va a ser más, ¿ya? Coeficiente estequiométrico, 1. Coeficiente estequiométrico del reactivo límite, 1, ¿ya? Por la conversión del reactivo límite, ¿ya? La conversión del reactivo límite, ¿ya? Y así nos queda. Acá lo mismo, como al inicio estamos asumiendo que solamente se alimenta A, entonces R también se hace cero, ¿ya? Entonces esto nos quedaría, a ver, vamos a copiar esto mismo, nos quedaría moles de R, los moles de R van a ser los moles del reactivo límite, acá va a cambiar, ¿no? Por uno nomás, ¿no ves? Así nos quedaría, por uno. Entonces, bien, ¿ya? Si tienen dudas, consulten, ¿ya? No tengan miedo. Entonces, bien, esto acá, ¿ya? Ahora reemplazamos numéricamente, ¿ya? Reemplazamos numéricamente. Por ejemplo, el primero, los moles de al inicio van a ser, moles de al inicio dijimos que eran, vamos a copiar de acá, 862 ese número, ¿ya? Entonces acá va a ser ese número. Conversión de A es ¿cuánto? 50%. Entonces acá va a ser 0,5, ¿ya? Entonces, ¿a cuánto es igual los moles de A? ¿Cuánto sale? Los moles de A finales. 4,035. Perdón, no los escuché bien. 431, 0,035. ya 0,35. Perfecto, estos son moles de A finales ya, ¿no? Moles de A finales, ¿ya? Lo mismo en este caso. Veamos esto mismo, lo colocamos acá. Moles de A al inicio va a ser eso mismo. Eso va a ser acá, a ver, creo que esto de acá. Esto de acá. Bueno, ya no con moles de A. 862 moles. Esta parte de acá, bueno, esto, que no se copió. Mol. Por 2 por 0,5, ¿ya? Entonces, esto es igual a ¿cuánto? Bueno, este sí creo que sale lo mismo, ¿no? 0,5 es un medio, se va, sí, este se sale lo mismo. 862,069, ¿ya? ¿Moles de quién? Moles de P, ¿ya? Bajamos a la baja, a ver, esta ecuación. En esta ecuación va a ser los moles de R, igual a los moles de A al inicio, copiamos esto, pegamos por conversión de A. Conversión de A es 0,5, ¿no? Conversión de A. Acá va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, creo que es lo mismo que arriba, ¿no? Sí, es lo mismo. 431,035